Bienvenidos y bienvenidas a este segundo taller sobre agroecología y huertas medicinales. Hoy está con nosotros la compañera Pamela Salinas, ella es ingeniera agrónoma, pero antes comentarles que estos talleres se realizan en el marco de los 55 años del CEPAP. El CEPAP es el Centro de Estudios Paraguayos Padre Antonio Walsh. Es una organización sin fines de lucro creada en el año 1968 y desde ese entonces se ha enfocado en una labor investigativa y de acción social. Actualmente trabajamos con productores y productoras de la agricultura familiar campesina de las ciudades de San Pedro, de Misiones y eh, Ca- y de Yacecaní también. Comentarles también que nosotros tenemos lo que es Tecocatú, que es una red de productores de agricultura familiar campesina. Ellos producen, cosechan y cultivan productos agroecológicos que son de manera respetuosa con el medio ambiente. Los productores son de estas zonas que ya mencioné. También tenemos una tienda en Asunción, ubicada en Eligio Ayala, entre Estados Unidos y Tacuarí, Asunción. Y como ven, también ahí está el número de contacto para quienes desean obtener esos productos. Comentarles también que Pamela Salinas es ingeniera agrónoma, técnica de campo y miembro de la investigación Arangureca del CEPAP. Ella es encargada de la hortícola, medicinal y lombricompostaje en la finca Putupiro. También, perdón, problemas técnicos. eh, Está muy involucrada en temas de género, juventud, medio ambiente también. Ella es una coleccionista de plantas medicinales, aromáticas, especias para la formación de un banco y es compiladora también de textos sobre las propiedades. Y sin más preámbulos, Pamela, contigo. Pamela, ¿puedes activar tu audio, por favor? Pamela, no te escuchamos. ¿Puedes activar tu audio, por favor? No te escuchamos, Pamela. ¿Podrías activar, por favor? Si nos aguardan unos minutos, por favor. ¿Pueden escucharme, compañeros? Y te escuchamos, Pamela, contigo. Pamela, ¿me escuchas? Si nos aguardan un segundo, por favor, tenemos problemas técnicos. ¿Pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Porque Sí, aquí tenemos muy fuerte temporal ahora mismo. te escuchamos, Pamela, estamos contigo, te escuchamos. Después de eso, de este problema técnico, bueno, muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes para todos. Bueno, nosotros, como ya les ha mencionado eh, un compañero,
En el CEPAS buscamos siempre el arraigo campesino. Entonces, el día de hoy lo que nosotros traemos como propuesta alternativa a este enfoque agroecológico que venimos trabajando, ¿verdad? Hace 55 años, y los técnicos que nos hemos sumado siempre estamos también en esa búsqueda de alternativas y de conocimientos para brindarles a las personas rubros que puedan contribuir al buen vivir de esas familias. Entonces, el día de hoy nuestra propuesta son las plantas medicinales, aromáticas y especias como parte de sistemas productivos resilientes, diversificados y sostenibles. Siguiente, por favor. Si puedes pasar el siguiente. Bueno, como bien sabemos, la agroecología no solamente es un pensamiento, sino es una ciencia probada que estudia la interacción entre los distintos componentes del ecosistema. Nosotros, como parte de ese ecosistema, interactuamos con seres vivos y con aquellos también inertes o abióticos. Entonces, toda esa interacción, esa interrelación que nosotros como hombres hacemos con el ecosistema es lo que estudia la agroecología en un conjunto, un sistema muy complejo. También desde la dimensión de un conjunto de prácticas trato de obtener unos sistemas agrícolas sostenibles con una optimizada y estable producción de alimentos, que aquí estamos ya hablando de lo que es la soberanía alimentaria, en el que las familias tienen que proveerse de alimentos suficientes, variados y saludables. Entonces, es otra de las propuestas de la agroecología. También como corriente social promueve la justicia social, refuerza la identidad y la cultura de los entornos rurales y fortalece su economía. Hablábamos también, hablábamos también de que buscamos nosotros, ¿verdad?, el arraigo campesino. El arraigo campesino es velar por lo que las familias campesinas puedan llevar o puedan desarrollar su vida, su recó, como dicen los guaraníes, dentro de su entorno sin tener la necesidad de salir de ese entorno en búsqueda de su propia dignidad. Entonces es lo que promueve la agroecología. El siguiente. Bueno, y como decimos que este encuentro es una interacción, yo quiero también que ustedes interactúen conmigo, que no sea yo nomás la que esté hablando, y si me dicen por favor qué diferencia ustedes encuentran entre la imagen 1 y 2. Pueden participar a través del chat o pueden, algunos si pueden también decir a viva voz, tienen la palabra. Norma nos dice que las raíces dan vida al suelo. En la imagen 1, en la imagen 2, ¿alguien quiere decir algún comentario sobre alguna de las dos imágenes? ¿Alguna diferencia que ustedes notan entre la imagen 1 y 2? En la primera imagen es una vida tierra fértil, sí, casi nada. Bueno, con estas reflexiones que nos están haciendo ya los participantes, en la imagen 2 hay erosión. Bueno, en la imagen 1 vemos que hay vida, decían, ¿verdad? El suelo hay de hecho, una frase que dice que el suelo es vida. No hay posibilidad de que se desarrolle vida alguna sobre la faz de la tierra si es que no parte del suelo. El suelo es la base del desarrollo de la vida. Nos dice Simón que la materia orgánica, en una hay materia orgánica y en otra es tierra desnuda. Sí. Y como verán, en la imagen 1 hay suficiente vida, hay interacción,
hay toda una dinámica poblacional, decimos nosotros los técnicos, donde interactúan todo tipo de seres vivos. En la imagen 2 tenemos un suelo descubierto, sin vida, con cárcavas, que no aloja vida alguna aparentemente, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente. Vemos también en la imagen 1 que las raíces pueden perforar o que pueden perforar el suelo. Hay condiciones para el desarrollo de las plantas. El siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya vemos ya una porción de suelo ideal, decimos nosotros. En la agroecología, como decíamos, una ciencia que se basa en principios básicos. Yo solamente voy a nombrar dos. El primero es que el suelo tiene que estar bien nutrido. Es como una criatura. Nosotros cuando nacemos y vamos creciendo necesitamos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo se nutra para que de repente no nos ataquen algunas enfermedades, algunos parásitos, ¿verdad? Entonces, mientras mejor nutrido esté nuestro cuerpo, mejor vamos a poder enfrentar cualquier tipo de adversidad, ya sea enfermedades, parásitos. Y la tierra es lo mismo. El suelo es vida, aloja vida y debe de ser así. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes han reflexionado? ¿Por qué, por ejemplo, los coleópteros salen? Coleópteros decimos nosotros a los bichos que suelen salir, por ejemplo, cuando hay luz. ¿Por qué salen de su hábitat? Es como si fuera que cuando se quema nuestra casa, nosotros nos vemos obligados a salir de nuestras casas, ¿verdad? Y es lo mismo, hay un desequilibrio que obliga al ser vivo a salir de su hábitat, a salir de su zona de confort. Eso es lo que ocurre. Entonces, en un suelo fértil viven plantas, algas, hongos, lombrices de tierra, gusanos, insectos, aloja mucha vida en un suelo fértil. Estos son indicadores de un suelo fértil. Ahora, ustedes me van a decir por qué estamos hablando de suelo, siendo que nuestro tema era hierbas medicinales o plantas medicinales. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales son una alternativa contra el ataque de plagas y vamos a ofrecer esa alternativa, pero no es algo resolutivo. En agroecología hablamos de control, de sistemas paliativos, preventivos, pero como es un problema tan complejo, requiere también de soluciones complejas. Entonces, a través de los principios básicos de la agroecología, nosotros tenemos que entender que la planta, la sanidad de la planta, una planta sana, solo es posible cuando hay, si está alojado en un suelo fértil, en un suelo bien nutrido y donde hay vida y vida en abundancia. Entonces, al siguiente. Bueno, y ahora entramos en lo que son nuestros temas, ¿verdad? Las plantas medicinales, las plantas aromáticas y las especies. Bueno, ¿en qué se diferencian las plantas medicinales de las aromáticas y las especies? ¿Qué son plantas medicinales? Sabemos que son vegetales, ¿verdad? Que tienen principios activos, que son sustancias que ejercen una acción farmacológica sobre nuestro cuerpo. Esta acción puede ser beneficiosa, puede ser también perjudicial. Por eso que siempre hay que atender también que no porque sea algo natural uno puede abusar con el uso, porque al que vamos a tratar es un organismo vivo que puede reaccionar, nuestro cuerpo puede reaccionar a estos componentes. La utilidad de las plantas medicinales es primordial, a veces es específica y puede servir también como droga o como medicamento que alivie las enfermedades o restablezca nuestra salud. Pero hay que entender que nosotros no estamos recomendando
que puede sustituir a la medicina, totalmente a la medicina y a la ciencia médica. Entonces, entendemos entonces que las plantas medicinales tienen principios activos que, dependiendo de cómo se administre, puede causarnos un bien o puede también perjudicarnos. Y luego tenemos las plantas aromáticas que, como su nombre indica, despiden un aroma debido a principios activos, aceites esenciales del que están constituidas estas plantas. Las plantas aromáticas son medicinales y pueden ser también especias. Las especias son ya aquellas plantas que pueden ser utilizadas en la cocina de forma culinaria. El siguiente, compañero. En las plantas condimentarias o especies existe un cierto número de plantas aromáticas, por tanto son también medicinales que el hombre utiliza por sus características organolépticas. ¿Qué son las características organolépticas? Son aquellas características que pueden de repente percibirse a través de los sentidos. Se refiere al olor, al tamaño, al color, a la textura. Entonces, por estas propiedades o por estas características son utilizadas para los alimentos o bebidas, porque contienen cierto aroma, color y sabor que a nosotros nos parece apetitoso, grato y sabroso al olfato, vista y paladar. Por ejemplo, hay bebidas que se preparan a base de menta, hay especias que uno, por ejemplo, en el guiso utiliza, por ejemplo, el comino, allí tenemos también el laurel de España y muchas otras especias que utilizamos a diario en nuestra comida. El siguiente. De repente, si tienen alguna acotación o algún comentario sobre el punto, pueden pedir la palabra. Este es un sistema de interacción abierta, podemos participar y todo comentario también enriquece. Bueno, ¿qué usos tienen las plantas aromáticas medicinales y especias? Como hemos dicho, tienen propiedades para tratar dolencias y enfermedades. Pueden ser, sí. ¿Alguien pidió la palabra? Bueno, pueden ser asociadas a cultivos, ya que funcionan como repelentes de plagas. Estas plagas pueden ser vectores de enfermedades, pueden transmitir ciertas enfermedades, ya sean virus, que como sabemos no tienen cura en las plantas. Entonces, estas plantas quizás no resuelven, pero pueden aminorar el ataque de estas plagas. Algunas también son plantas melíferas. Estas plantas melíferas gustan a las abejas para la producción de la miel. Entonces ya tenemos tres usos así bien definidos y por último sirven como complemento en la preparación de alimentos. Entonces son tan solo 4 de los usos que se les puede dar a las plantas aromáticas medicinales y especies. El siguiente. Y nos ofrecen ventajas. Por lo general pueden ser asociadas a cualquier cultivo, ocupan poca superficie de terreno, generan renta a corto y mediano plazo y de forma continua. Nosotros tenemos productores que estamos acompañando que están haciendo, por ejemplo, 3 cortes al año de burrito, 4 cortes al año de yaguareteca. Entonces eso va generando renta a las familias, inclusive en periodos en los que no hay otra entrada de dinero en la finca. Algunas poseen acciones estimulantes para el desarrollo de otras plantas, por ejemplo, el pinol, la albahaca y el suico. ¿Por qué ocurre esta acción estimulante para el desarrollo de otras plantas? ¿Qué significa que posee esta acción estimulante? Significa que ayuda a que otras plantas que están alrededor puedan desarrollarse mejor. Esto puede ocurrir por 3 motivos. Puede que estas plantas que estamos citando
En realidad no puedo dar veracidad porque es un buen tema como para ser investigado por la academia o por alguno de los participantes. Esto puede ser debido a que estas especies que hemos citado puede que estén produciendo fitohormonas, que son hormonas que van estimulando el crecimiento de otras plantas porque son transmitidas al suelo y como saben, las raíces tienen contacto y al tener contacto entonces son absorbidos estas fitohormonas que van siendo estimulados por estas plantas. Por otro lado, también de repente puede ser que tengan sustancias orgánicas, que despidan estas sustancias orgánicas que pueden ser azúcares, aminoácidos, vitaminas, enzimas, que sirven de alimento y fuente de energía para las otras plantas. Y por último, en este caso, esto ocurre por lo general con las plantas que son leguminosas, que son las que fijan nitrógeno atmosférico con la ayuda de las bacterias simbióticas, que por ejemplo es el Rhizobium. Entonces, esta bacteria lo que hace es enriquecer el suelo y este nitrógeno atmosférico, que es un nutriente, es absorbido por la otra planta. Entonces se entiende que puede ser por tres motivos, ¿verdad? Y constituyen parte de la materia prima para la elaboración de biodefensivos. Existe un conocimiento generalizado de la población hacia las propiedades de las plantas. Nosotros en Paraguay tenemos como una cultura muy arraigada el uso de plantas medicinales y no hay quien pueda decir yo no tengo ni idea de las propiedades de las plantas medicinales porque es parte de nuestro día a día. El siguiente. Bueno, ¿cuándo podemos cultivar plantas medicinales? ¿Qué podemos cultivar? ¿Cómo podemos cultivar? ¿Qué podemos utilizar para poder reproducir estas plantas medicinales? ¿Cuándo y cómo, verdad? Y ahí tenemos algunas especies, por ejemplo, el tilo, su época de siembra va de febrero a noviembre, su forma de multiplicación es por semillas, y en una hectárea de terreno podemos cultivar hasta 10.000 plantas. Después vamos teniendo anís, manzanilla, el curatú, hinojo, eneldo, el falso azafrán, dice falso azafrán porque el que nosotros tenemos, el cártamo o falso azafrán, no es el azafrán verdadero que se tiene en Europa. De igual manera, tiene propiedades medicinales y es muy inventado aquí en Paraguay con muy buen precio inclusive. También tenemos la borraja, el KGE, que puede ser reproducido por semillas o por esquejes. El cedrón, la ruda, burrito, son especies así más conocidas que tenemos. Toda esta información nosotros podemos proveerles posteriormente. El siguiente. Ahora, ¿cómo hacer una huerta medicinal? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Y si se diferencia de una huerta hortícola. En realidad no tiene mucha diferencia, inclusive se puede combinar y se debe combinar porque como hemos visto, mediante un policultivo o mediante la asociación de los cultivos es mucho más beneficioso. Bueno, para la ubicación y selección del terreno, primeramente tenemos que contar con un suelo con buena fertilidad, un suelo franco intermedio que va entre uno arcilloso y arenoso, por lo general más arenoso, pero con buena porción de materia orgánica, que son, que puede ser resto de cultivo, puede ser también incorporado a través del estiércol de vaca, de purín de cerdo. Uno va enriqueciendo el suelo, va trabajando con materia orgánica bien descompuesta.
porque la materia orgánica que no está descompuesta, como sabemos, tiene muchas bacterias, microorganismos que van trabajando para descomponer y de repente pueden llegar a dañar a la planta. El terreno debe ser plano o con poco desnivel o bajada, como se dice, ¿verdad? Comúnmente. La exposición al sol, nuestra parcela debe tener buena iluminación o sol directo para ciertas especies, principalmente en otoño e invierno. Le debe dar el sol a las plantas. Y otras necesitarán malla media sombra en primavera, verano. Por ejemplo, hay algunos que son más susceptibles, como por ejemplo la menta, el poleo de menta, son más susceptibles a la exposición directa al sol, por lo que debe ser protegido con malla media sombra. La disponibilidad de agua. Bueno, la mayoría de las plantas medicinales requieren de riego regular, por eso se debe tener una fuente de agua cercana a la huerta. De repente hay algunas especies que son más exigentes en el tema del agua, como dije, como por ejemplo la menta, el, eh, el KGE. Son ya especies que exigen más riego y media sombra. El siguiente, el tamaño y limpieza del terreno. Bueno, se debe desmalezar y de ser posible designar un área de compostaje para no realizar quema de restos. Nosotros estábamos hablando de enriquecer nuestro suelo, entonces siempre recomendamos como técnicos que se tenga un área de compostaje donde vamos depositando todos los restos de maleza, restos de cultivo para que se descomponga. Una vez que se descomponga, nosotros volvemos a incorporar eso al suelo y ahí es donde ocurre el reciclaje de nutrientes. Bueno, el cercado. Si se cuenta con animales domésticos fuera de corrales, se debe proteger el cultivo mediante un cercado que impida el paso. Las barreras de protección, se recomienda plantar alrededor de la huerta plantas de rápido crecimiento como leucaena, Cumundagüira y tártago. De repente, estas plantas lo que hacen es servir también de media sombra. También se pueden cultivar plantas medicinales arbustivas, como por ejemplo cocuña, andupá, o frutales en los linderos. El siguiente. Bueno, ¿cómo realizar la siembra o plantación? La siembra puede realizarse en forma directa en suelo, en almácigos o en macetas como vemos en la primera imagen, dependiendo del material de propagación a ser utilizado y de las especies. Como ya habíamos visto en la lista, hay algunas especies que se pueden reproducir por semillas, otras se pueden reproducir por esquejes, que son las estacas, eh, y otras que pueden ser, por ejemplo, por división de matas, como en el caso del cedrón, como la citronela. Bueno, en el caso de las semillas, lo normal en la multiplicación por semillas es realizar la siembra en recipientes como bandejas o macetas, pero también se pueden realizar directamente en el suelo. En este caso, se está reciclando una caja de frutas, una caja de madera. Si la siembra se hace en el suelo, este debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba, que viene a ser también una especie de mantillo bien descompuesto. Con 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 esta mezcla de sustrato uno puede tener muy buena plantines. Si de repente no me escuchan bien, por favor me avisan. Bueno, en la segunda imagen vemos que estas plantitas ya han emergido. Una vez que emergen, son reubicados en otros recipientes. En este caso, hemos reciclado envases de leche, envases de cartón de leche. Son plantines son plantines de
plantines de bolita. Siguiente. La reproducción por estacas o esquejes, como vemos, es una porción de la planta que se corta. Generalmente las estacas o esquejes se plantan en recipientes a cubierto, aunque también esta operación se puede hacer al aire libre. Es lo que comúnmente nosotros realizamos también con plantas de jardín. O directamente se puede hacer en el suelo también, mediante una tablonera o tablones. Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales. Como ya les dije, la turba es una combinación de por favor, si me escuchan. Sí, Pame, te escuchamos ahí. Para la gente que está conectada, les pedimos disculpas. Pamela, nuestra compañera, está en misiones y en estos momentos hay inclemencias del tiempo y son cosas que pasan y les pedimos mucha paciencia. Pamela, te escuchamos y puedes seguir. Pamela, ¿me escuchas? La reproducción por acodo, no sé si me escuchan, si me pueden confirmar, por favor, porque yo escucho muy entrecortado. Sí, Pamela, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, Pues, bueno, la reproducción por acodo es una forma así muy innovadora que se puede realizar, por ejemplo, con plantas de cedrón. También se puede realizar el acodo aéreo, sería la primera imagen que pueden ver. Y el segundo sería el acodo subterráneo. El acodo aéreo, por lo general, es aplicado a las plantas de cedrón. El acodo subterráneo a las plantas de burrito. Entonces, el acodo consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta. ¿Cómo se hace? Agregando sustrato o tierra en una bolsa y eso se ata a la planta, a la rama que nosotros queremos que enraíce. Entonces, el proceso de enraizamiento se realiza de forma aérea en la planta. Una vez que nosotros podemos visualizar, así como en la imagen, el desarrollo bueno de las raíces, nosotros procedemos a cortarlo de la planta, a aislarlo y podemos ya llevar a plantar donde nosotros deseamos, ¿verdad? Que prospere la planta. Entonces, en eso consiste el acodo aéreo. Este sistema de acodo aéreo también es muy visto en plantaciones de cítricos. Y como les dije, el acodo subterráneo que podemos ver más hacia la derecha, donde vemos ahí una tijera cortando, ¿verdad? La otra plantita, es lo que comúnmente se hace con el burrito, donde sin sacar la rama principal, uno vierte debajo del subsuelo y tapa con tierra y tiempo después vemos que se desarrolla eso bajo el subsuelo. Entonces ya está preparado, pasado un tiempo, unos, por
45 días posteriores, por lo general, se da un burrito esto, donde vemos un buen desarrollo de las raíces, separamos y ya tenemos otra planta. Entonces, en eso consiste el apodo. Es una forma muy válida. Por lo general, las plantas resisten muy bien después del trasplante. No se vuelven a perder las plantas por el buen desarrollo de las raíces. El siguiente. Bueno, la división de plantas era de lo que les estaba hablando. Esta técnica es más bien aplicado, por ejemplo, a las plantas de citronela, a las plantas de cedrón capillí o capillí cedrón, donde, como su nombre claramente lo dice, lo que uno hace es separar las plantas, porque es una mata, un matorral, del que uno tiene que ir separando las plantas que luego puede volver a multiplicar y se va formando otros matorrales, así como se ve en la imagen. Una técnica de propagación muy sencilla, muy rápida para obtener nuevos plantines. Y prende muy fácilmente también por experiencia. Lo único que uno tiene que mirar y sacar con las raicillas. El siguiente. Y luego tenemos la reproducción por hijuelos, que por lo general se da en el caso del aloe vera. Una forma muy fácil para tener otras plantas. Lo único que hay que tener en cuenta es que en el caso del aloe vera, es una planta. El cedrón no es lo mismo que la citronela. La citronela tiene hojas más grandes, más anchas y tiene otro tipo de ingrediente activo, de principio activo, perdón. Bueno, decíamos que el aloe vera es una suculenta. La división de planta de citronela se recomienda hacerlo entre mayo, junio, julio. También entre septiembre, octubre ya casi no se recomienda debido al exceso de calor, entonces las plantas transpiran más y se produce el estrés. O en caso de hacerlo entre octubre y noviembre, se recomienda hacerlo por la tardecita. Inclusive se recomienda también que se haga primeramente en recipientes o contenedores, ¿verdad? Entonces uno puede tener sus plantitas o sus plantas, la división de matas que hizo, puede tenerlo a la sombra sin exponerlo tanto al estrés del sol. Entonces ahí se va habituando la planta y una vez que esté habituada lleva a terreno. Bueno, decíamos que la aloe vera es una planta suculenta que hay que tener en cuenta, no hay que regar en exceso, porque el exceso de agua más el calor es donde proliferan los hongos y otros tipos de microorganismos que atacan a las suculentas en sí. El siguiente. Bueno, el control de plagas y enfermedades, ¿cómo se da en las plantas medicinales y aromáticas, las especias? Como les dije yo, no porque aíslen. Para el burrito, ¿cuál es el medio de propagación más factible y en qué época? Según nuestra experiencia, el burrito para reproducción por esquejes, que su forma de reproducción se da mejor entre septiembre y octubre. Más sería en septiembre, también abril, mayo, que es donde la planta está con menos estrés. Pero, ¿por qué yo recomiendo que se haga en septiembre? Porque como saben, en septiembre es cuando ocurren los brotes. Y el mejor material de propagación de burrito de cedrón Paraguay es
la parte apical, que vendría a ser la punta. No sé si ustedes pueden observar ahí la menta. Esa sería la parte apical de la menta. Entonces, tenemos comprobado que los mejores porcentajes de enraizamiento se obtienen a partir en burrito, en menta, en cedrón se dan en estacas o en esquejes que son apicales. Y esto se da en septiembre. ¿Por qué se da en septiembre? Porque en septiembre es donde hay mayor margen de brotación y tenemos más promoción de la auxina. Sí, el burrito se puede tener en plantera, se puede, porque se puede manejar con cortes. ¿Qué especie de KGE se recomienda? Yo por experiencia recomiendo la variedad Eirete, que es la más dulce, pero la más rústica vendría a ser la variedad Catupiry. Bueno, entre las enfermedades producidas por hongos se mencionan los ataques de algunos hongos como la alternaria, el esclerotium y otros más abundantes. Bueno, estos microorganismos atacan el, cuando existen las condiciones ideales que ven a ser altas temperaturas y humedad. Y también cuando el suelo es pobre en desagüe y mala aireación, lo que significa un sustrato deficiente. El sustrato ideal para toda planta es aquella que tenga buena aireación, que no acumule, que no se encharque. Por eso es muy importante que se mezcle, por ejemplo, arena gorda con turba, que vendría a ser, puede ser también mantillo. Entonces procurar que sea un suelo suelto, como se dice en guaraní, javirupona, y ya beboba en aleñan de entonces no acumula agua y puede permear el agua y no se acumula. El siguiente. Bueno, el control de insectos puede realizarse por medios biológicos a través de extracto acuoso del locote, como se conoce, que es el locote picante, y también un extracto acuoso de ajo. En el mercado, sin ánimos de hacer propaganda o alguna marca, ya existen productos como por ejemplo el Capsialil, que nosotros tenemos comprobado aquí en la finca Pitupiro, de que sí funciona, que es ya una mezcla de estos dos componentes que son el extracto del cuy con el ajo. Este producto sirve muy bien, por ejemplo, para el control de polilla. Que cualquier productor de tomate, de pimiento, sabe muy bien que es muy difícil de erradicar o de controlar, y con este producto se está consiguiendo. Y al ser hecho de extractos botánicos, entonces no tiene ningún residuo peligroso para las personas. También se puede utilizar el control biológico. El control biológico, ¿qué puedo hacer si veo que mi planta está atacada por hongos? Bueno, si tu planta es atacada por hongos, recién nosotros vimos la receta, que podés hacer un extracto acuoso de locote más ajo, y podés controlar con eso por aspersión. La cantidad ya va a depender del estadio de tu planta. Es por eso que es todo un compendio otra vez el tema del tratamiento fitosanitario, porque uno tiene que contextualizar a la realidad de la necesidad. El control biológico se puede realizar a través del trichograma, que podemos ver hacia la derecha, que vemos esa avispilla que mide solamente 0,2 milímetros a 0,3 milímetros.
Esto se está vendiendo en el mercado, es un control biológico que sí sirve para aminorar el ataque de plagas. ¿Cómo funciona? Esta avispilla lo que hace es poner huevos y al poner huevos va parasitando. Entonces, al poner huevos en especies de lepidópteros eh, que son las mariposas. Son las mariposas y que son consideradas plagas, las palomillas, por ejemplo. Y el control biológico también se puede realizar con una bacteria. Esta bacteria lo que hace es, se aplica también por aspersión a la hoja y la oruga lo consume. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta bacteria lo que hace es producir toxinas dentro de esa oruga y al final mata. ¿Cómo se prepara? Estas avispillas vienen en frascos en formas de pupa. Las pupas luego eclosionan. Es como cuando vemos que los gusanos y otros insectos se preparan como para salir, ¿verdad? Se forran con un tipo seda. Entonces, esto es lo que se hace a nivel comercial y se vende en frascos. Y entre 3 a 4 días después de la adquisición de este trichograma, uno puede liberar ya avispillas en su cultivo. Bueno, el control de enfermedades u hongos puede realizarse con ricino. Ricino viene a ser el tártago en infusión por aspersión. Y también se utilizan las hojas del tabaco. También un extracto jugoso por aspersión también puede realizar. Como les dije, no les estoy recomendando dosis ni modo de preparación porque va a depender mucho del estadio del cultivo o de la planta, su aplicación, su dosificación. El siguiente. Bueno, las plantas aromáticas culinarias y medicinales como defensivas, como su nombre lo indican, van a defender el cultivo. Entonces, esto se recomienda en un sistema diversificado donde se combina con otro tipo de cultivo que puede ser, por ejemplo, generalmente se utiliza con el cultivo hortícola. Siguiente. Entonces, ¿cómo se pueden hacer estas combinaciones? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede defender? ¿De qué va a defender? Por ejemplo, aquí vemos una combinación de botones de oro con repollo. El botón de oro se puede intercalar con los cultivos de tomate, se puede combinar con la zanahoria, el repollo, lechuga y remolacha para disminuir las poblaciones de nemátodos. La aspersión se realiza en las hojas, sí. ¿Qué son los nemátodos? Los nemátodos aquí pueden ver en la figura, son seres microscópicos que viven en el suelo y que tienen un aparato bucal masticador y causan eso que pueden ver ahí en la figura, en las raíces de la lechuga y de muchos otros cultivos o especies. Allí pueden ver, ellos se alojan ahí en las raíces y crean nódulos que impiden el desarrollo de la planta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los botones de oro? Actúa como repelente y desinfecta el suelo de nemátodos. El siguiente. Bueno, la cebolla y el ajo son especias que se pueden combinar con todos los cultivos para disminución de población de insectos en general. Verán que después del cultivo de la cebolla, por ejemplo, es casi imposible que queden nematodos en el suelo. Entonces lo que hacen es limpiar el suelo de estas plagas que son consideradas plagas al afectar nuestros cultivos, ¿verdad?
y se pueden combinar con todos los cultivos, con todas las especies. El siguiente. Es una práctica habitual que vemos en todas partes. Bueno, yo no sé si hasta ahí quedó claro cómo pueden actuar como defensivos las plantas aromáticas y medicinales en combinación con otros cultivos para pasar ya a las plantas medicinales como rubro de diversificación y renta. Bueno, ¿cuál es la realidad de las plantas medicinales? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Tienen futuro las plantas medicinales o solamente quedan ahí? Bueno, según datos proporcionados por el Centro Municipal de Apoyo a la Pequeña Empresa, este es un artículo publicado por la BBC News Mundo, donde se estima que en Paraguay, por efecto de la comercialización de las plantas medicinales, se mueven aproximadamente 3 millones de dólares al mes. Este monto, cuando leemos, parece como algo muy abstracto, ¿verdad? Y va creciendo constantemente, nos dice. Entonces, Pojañaná está moviendo mucho dinero, aparentemente, dicen algunos, ¿verdad? Y se ríen. No, uno puede darse cuenta de que sí es cierta esta investigación que ha sido realizada y ha sido comprobada por la UNA, porque nosotros mismos podemos mirar a nuestro alrededor y casi en cada esquina hay gente que vende pojañana. Entonces, está dinamizando la economía de muchas familias, porque como sabemos, los que están extrayendo, los que están comercializando este rubro son personas que pertenecen a... Entonces, según este estudio, se pueden identificar 16 especies vegetales que se utilizan en la medicina popular paraguaya para tratar afecciones relacionadas al estrés, que es la enfermedad de nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, las especies más comunes son menta y capi y catí y cedrón paraguay. Son las que habitualmente uno está pidiendo más, por ejemplo, para el tereré. El siguiente. Bueno, esta información es un tanto desfasada ya porque corresponde al año 2004. En realidad busqué mucha información actualizada y no existe, lo que denota que falta más investigación, falta más interés hacia este rubro que es tan importante. Según este mapa, las zonas de producción y principales especies cultivadas se encuentran en estos lugares. Existen empresas, sí, que están exportando en grandes cantidades de hierbas medicinales. Bueno, en Alto Paraguay se tenía en el 2004 gran cultivo de aloe vera, en Concepción el CAGE. Todo esto parte de iniciativas privadas. Hay que ser enfáticos en este tema. No existen políticas casi que estén fomentando el cultivo de especies medicinales por parte de organismos públicos, muy poco. También existe muy poca investigación sobre las plantas medicinales. Sí existen por iniciativa, por a pedido de otros países que están interesadísimos en este tema. Inclusive después de la pandemia se ha visto que ha habido más interés hacia las hierbas medicinales, hacia las propiedades, como tendemos a volver a lo natural. Entonces, estas son las zonas productoras en el año 2004. Esperemos que hayan aumentado ya. Bueno, el cultivo de plantas medicinales y aromáticas en el Paraguay es todavía incipiente. Es incipiente, pero va en auge. Eso es lo bueno, que va en crecimiento. Siendo la forma de explotación la extractiva, nosotros en Paraguay tenemos una cultura muy extractiva, tendemos a, a sacar, pero no a reponer.
Entonces, esta labor es realizada principalmente por personas desempleadas del campo y de las zonas periurbanas que se dedican a extraer las plantas de los campos y bosques para su comercialización. Es un rubro alternativo que encuentran las personas en situación de necesidad, eh, pero que debe ser dirigida y debe ser enfocada y debe ser tratada por los organismos públicos, como he dicho, a partir de políticas públicas. Entonces, el apoyo gubernamental hacia este sector es prácticamente nulo, por lo que la ausencia de investigación agrícola, crédito oportuno y blando y el establecimiento de canales de comercialización constituyen hoy día obstáculos para el desarrollo y la difusión de las plantas medicinales y aromáticas en el Paraguay. El siguiente. Bueno, aquí podemos ver una plantación comercial de borraja asociado con ñandipá. También vemos que está asociado con cultivo agrícola, que vendría a ser una leguminosa, puede ser avilla o poroto manteca. Bueno, hace unos 5 años atrás Paraguay tenía un movimiento alrededor de 1.500 millones de guaraníes por día en la comercialización de plantas medicinales. Esto fue lo más actualizado que yo pude encontrar. Esto solamente en la región oriental del país. Actualmente existen unas 800 plantas medicinales en Paraguay, de los cuales 60 son las más utilizadas. También se registran muchas especies en extinción como la batatilla, la cangorosa, el ursume y otras. Esta información fue proveída por la Red de Inversiones y Exportaciones, REDIEX, que está procurando por inversiones que tiendan a fortalecer este rubro medicinal. Siguiente. Bueno, los principales países importadores de materia prima de hierbas medicinales en Paraguay son España, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Francia, Polonia y México. Son los países a los que nosotros estamos exportando nuestras plantas, digo, nuestras nuestra materia prima de hierbas medicinales, que vendrían ya a ser aceites esenciales, esencias, hojas secas, y en total llevan aproximadamente 200.000 toneladas al año. Es decir, que sí tiene mercado las hierbas medicinales, sí tienen futuro. Siguiente. Bueno, este es un cuadro que yo quiero compartir con ustedes para que veamos también eh, a partir de las ventajas, a partir de todo lo bueno que nos ofrecen las hierbas medicinales también, que tomemos compromiso también al momento de ver como un rubro, pero no como un rubro que se pueda extraer nomás, porque trae consigo aparejado un problema muy importante, que es la extinción. Una vez que una especie se extinga, es muy difícil de volver a recuperar. Por eso es que hablamos de bancos de germoplasma, de la creación de bancos de germoplasma. Eh, a nivel personal, por ejemplo, vemos, y como institución del CEPAC también vemos como una necesidad la creación de un banco de germoplasma, que viene a ser un semillero donde coleccionamos todo tipo de plantas medicinales y volvemos a reproducir como para perpetuar la especie. Nosotros en Paraguay ya tenemos especies o plantas en vías de extinción. Una de ellas es la zarza parrilla. Y esto se da principalmente en los departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí. ¿Por qué? Porque son zonas más cercanos a la ciudad, donde muy poco eh, se va cultivando estas especies medicinales. Sí se van extrayendo los que hay, pero ya no se repone. Entonces pueden ver también ahí que son comercializados en fresco y que algunos ya se encuentran en vías de extinción. Siguiente. Y seguimos. El ñandipá es otra especie
que se comercializa en fresco, también en seco. El ñangapirú ya es considerado una planta en vías de extinción. La catuaba, la cangorosa, la cola de caballo que vemos que la gente vende a montones, pero hay que ser conscientes también que hay especies que tienen su hábitat propio y uno de ellos es la cola de caballo, que se reproduce más en sitios, en humedales. Entonces, cuando se va acabando el hábitat, como ser los humedales o ñimbos y páramos, obviamente todo el ecosistema de ese lugar va a desaparecer y consigo estas especies. El espartillo también, no sé si alguien tiene algo que compartir al respecto. Bueno, seguimos. El yaguaretecaá también, el yaguaretecaá es muy mentado, es muy querido por las empresas yerbateras que lo combinan, ¿verdad? Eh, Se ve que hay necesidad de que estas empresas también puedan promocionar el cultivo y no solamente la extracción de estas especies. El isupomilombre que también su hábitat son los bosques. Si desaparecen los bosques, obviamente van a desaparecer muchas de estas especies que estamos comentando. El Paraguay es rico en biodiversidad, el Paraguay es rico en plantas medicinales, pero eh, el nivel de inconsciencia de la gente hace que se encuentren en peligro de extinción hoy día. Siguiente. Bueno, en conclusión, el Paraguay tiene condiciones generales para la producción de plantas medicinales. Sí, el clima es favorable, hay disponibilidad de suelo porque no necesita de mucho espacio, como ya habíamos dicho. Hay mano de obra abundante, es un rubro en el que pueden participar niños, mujeres, hombres, y entonces se abarata la mano de obra. Hay un conocimiento empírico de la forma de producción, entero por lo menos lo básico. También sabemos cómo se maneja un cultivo y hay un nivel de aceptación de la población en general. No hay quien no quiera una planta aromática, una planta medicinal en su casa. Entonces, esto hace eh, que querramos tener plantas en nuestro hogar. Hacen que este rubro pueda formar parte de la diversificación agrícola del país. En Nueva Colombia hay un laboratorio que dice producción de medicamentos de hierbas medicinales. Personalmente yo no conozco. Sí, sé que en muchos lugares hay grandes plantaciones de hierbas medicinales, por ejemplo, en Colón Independencia, en Mayorcue, que vendría a ser del departamento del Guairá, donde hay eh, cultivo de rosa mosqueta, de romero, de orégano, por ejemplo, sí conozco, pero un laboratorio que esté trabajando directamente en el procesamiento, no tengo conocimiento. Bueno, algunas estrategias de mejora, una mayor diversificación productiva de las fincas es muy necesario, en donde el cultivo de esta especie forma parte de la unidad productiva que en definitiva reduzca el riesgo implícito de los monocultivos. ¿Por qué nosotros proponemos que las plantas medicinales y aromáticas sean producidos dentro de una diversidad productiva y que sean parte del cultivo de la finca? Porque si existen plantaciones en forma de monocultivo, entonces existiría otra vez riesgo de que este de repente se pierda, de que se pierda ya sea por inclemencia del tiempo, por las condiciones
que hoy día no existe nada seguro, ¿verdad? Con esto de las acciones del cambio climático. Entonces, es muy necesario nosotros promovemos la diversificación productiva y que las plantas medicinales sean partes de esta diversificación productiva por muchas razones. También falta un énfasis en las modalidades de producción orgánica. ¿Por qué tiene que ser producidas en forma orgánica? Porque así las familias pueden diferenciar la producción y pueden darle el valor extra a su producto. Además, cuando hablamos de plantas medicinales, estamos hablando de plantas para consumo humano, que entra dentro del rango de los alimentos que deben gozar de una garantía de inocuidad. Entonces, ¿qué mejor que una producción orgánica para garantizar esa inocuidad en nuestro producto? Y por último, introducir la capacitación en buenas prácticas agrícolas y de producción y su correspondiente monitoreo técnico. Deben existir más técnicos interesados, formados dentro de este rubro, que puedan capacitar y que puedan acompañar la producción de hierbas medicinales. En esta presentación yo no he incluido, por ejemplo, el manejo de cosecha y post cosecha, debido a que ya involucra eh, una sesión exclusiva que yo no puedo dar en uno o dos slides. Entonces, involucra ya las buenas prácticas de manufactura de alimentos, entra dentro de ese rango y tiene parámetros muy bien definidos que puedan garantizar la inocuidad del producto. Entonces, es por eso que yo no he incluido dentro de esta presentación por el corto tiempo que tenemos. De repente, si gustan, podemos ver una sesión exclusiva para ver ese tema. También pueden dejarlos en el chat eh, los temas que son de interés dentro de este compendio, dentro de este tema que son las plantas medicinales y aromáticas, que es todo un universo. Un universo es apasionante, mientras más uno va conociendo, más le interesa. ¿Dónde adquirir los plantines a bajo costo? Los plantines pueden ser adquiridos, por ejemplo, para la gente de Central, en el Mercado 4, en el Paseo de los Yuyos, se suele vender plantines a muy buen costo. Ahora ya estamos abiertos a las preguntas. Estas son las fuentes de consulta, son las fuentes que he utilizado para poder hacer la presentación. Pueden hacer sus consultas. Bueno, si no hay más consultas, les voy a pedir por favor si pueden prender sus cámaras, por favor, para sacarnos una foto. Aunque, un segundo, tenemos una pregunta. Pamela, ¿puedes responder, por favor? La facultad tiene un vivero de plantas medicinales, nos comparte Simón. También las entes binacionales, como parte de una política ambiental, están también produciendo plantas medicinales que son dados a las personas en forma gratuita. La entidad binacional Itaipú y la entidad binacional Yacyretá, de repente, si tienen una asociación, alguna organización, también como organización pueden solicitar las plantas medicinales que son producidas dentro de los viveros de las entes binacionales. ¿Qué diferencia hay entre la agroecología y la producción orgánica? Bueno, la agroecología es un todo. La agroecología, como ya les expliqué, estudia, es una ciencia, y la producción orgánica entra dentro de la producción agroecológica, porque la producción agroecológica es mucho más que no usar solamente productos químicos para tratar las plantas.
Y la producción orgánica ya viene a ser una producción certificada que garantiza que el producto, el cultivo, ha sido tratado con ciertos parámetros que confieren que es una producción libre de químicos. ¿Alguna otra pregunta? Ya creo que con eso, ¿eh? Yo Venden creo que una pregunta ahí, Pamela, dice que si te pueden visitar dónde estás, si puedes contarle un poco dónde estás y qué venden allí también para que sepan la gente. Bueno, yo estoy en la finca Putupiro U, perteneciente o administrado actualmente por el CEPAG, situado en San Ignacio Misiones, en la compañía Tajití, kilómetro 235 sobre la ruta 1. Entonces, en sus visitas de Asunción, Encarnación, pueden hacer una escapada hasta la finca. Es un sitio donde uno puede estar en contacto con la naturaleza, tiene 10 hectáreas, puede hacer paseo por los senderos, tenemos también algunas especies eh, como el carayá, el mono, capuchino, que pueden también observar, aves, avistamiento de aves, tenemos 2 hectáreas de bosques. Tenemos también la sección hortícola, la sección medicinal. Entonces pueden venir tenemos también la parte agrícola, donde vendemos todos productos orgánicos certificados. buenísima, yo creo Tenemos también una que sección de campo que pueden también aprovechar los visitantes. Próximamente tendremos también albergue. Entonces aquí les vamos a recibir con la mejor buena onda.